El pacto de Dios. Pacto es un convenio, contrato que expresa una relación especial del Dios Jehová con su pueblo. La forma y la estructura que hace manifiesto en los dos testamentos. En voz griega se dice diateque, en voz hebrea se dice berit. El pacto es un acuerdo mutuo entre dos, una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Pacto establecida con Adán se llama pacto adámico. Adán mismo fue representante de los seres humanos. Y por la desobediencia de Adán, todos los seres humanos hemos heredado la mortalidad. El pacto con Adán era producir una descendencia santa. Eso nos habla Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 y el capítulo 2, versículo 18 al 25. Y el sábado también fue el señal del pacto. Por eso dice en Génesis capítulo 2, versículo 2, 3. Después del pacto adámico también se hizo el pacto con Noé. El pacto con Noé es una renovación de la bendición universal con la descendencia santa. Eso nos habla en Génesis capítulo 9, versículo 16 y Isaías capítulo 54, versículo 9 a 10. Luego también se hizo otro pacto con Abraham. El pacto con Abraham, Dios prometió levantar la descendencia santa y numerosa que tomaría la posesión de la tierra de Canaán. La promesa hecha a Abraham es hasta la última edad del mundo. Eso nos habla en Génesis capítulo 17, versículo 7. Con los que guardan su pacto y los que se acuerdan en guardar y cumplir los mandamientos. Eso nos habla Génesis capítulo 17, verso 9, Salmos 103, 17 al 18 y Hechos capítulo 3, versículo 25. Y Génesis capítulo 12, verso 3. Esta es una bendición universal, se alcanza mediante Cristo, el Salvador del mundo y del universo. Eso nos habla Gálatas capítulo 3, 16 y juntamente con sus hijos. Después de Abraham se hizo otro pacto con Israel. El pacto que hizo Dios con Israel es una ratificación del mismo pacto que hizo con Abraham. Según Salmos capítulo 105, versículos 8 al 11, consiste en observar y cumplir los requisitos de la ley de los mandamientos de Dios. En Deuteronomio nos habla el capítulo 7, verso 9. Esa promesa es para siempre, como dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Esta bendición es universal. Por eso dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, y 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Después que se hizo el pacto con Israel, también se hizo otro pacto con el patriarca David. El pacto davídico, que conforme a ello nació del linaje de David el Señor y Salvador Jesucristo, escatológicamente con proyección hacia el trono del Hijo del Hombre, llamado también el gran trono blanco. Eso nos habla en Salmos capítulo 89, versículos 3 y 4 y versículos 26 al 29. Y Salmos capítulo 132, versículos 11 y 12 y 18. Y Isaías capítulo 55, versículos 3 al 5. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 11. El trono blanco es sinónimo trono del Espíritu Santo, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Después de estos 5 pactos, ¿no? Primero pacto con Noé, luego pacto con Adán, luego con Noé, luego con Abraham, Israel y David. Son 5 pactos del Dios de Israel, como dice Bris Milas, los Sipsi y el Sabbat. Después de los 5 pactos vino el nuevo pacto. El nuevo pacto prometido era pues según la promesa mesiánica que tenía que
realizarse por medio de Jesucristo. Eso nos anteladamente nos ha hablado por boca del profeta Jeremías, como dice en libro de Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Es otra renovación con el que fue con Abraham e Israel, su continuidad de los pactos anteriores y son. O sea que en el Nuevo Testamento, nuevo pacto, continúa los pactos anteriores. Primero, el mismo Dios establece el pacto, conforme Jeremías capítulo 31, versículo 33. 2. Se hace con el mismo pueblo, Jeremías 31, 33. Tercero, las estipulaciones abarcan esencialmente la misma ley antigua. O sea que en el Nuevo Testamento continúa la ley antigua. Eso nos habla Jeremías 31, 33. Cuarto, la promesa fundamental es la misma, donde dice Dios: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Los nuevos elementos de la renovación del pacto recalcan: 1. Una interiorización más profunda de la ley. Quiere decir, ya no está en 2 tablas de piedra, de eso se trasladó al corazón del creyente. Eso nos habla en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 16. 2. Una nueva fuerza moral e interior que resulta el nuevo pacto, según Ezequiel capítulo 36, 2 y Hebreos capítulo 10, versículo 16. Tercero, el nuevo concepto sobre la universalidad de la ley del pacto, según Jeremías 31, 34, Isaías capítulo 2, versículo 2, 3. Entonces, donde dice Dios, ¿cómo va a reinar a nivel universal? En todo caso se dice el reinado de Jehová universalmente. Por eso dice Dios, según el profeta Isaías, capítulo 2, versículo 2, 3, dice: acontecerá en los postreros de los tiempos, el monte de la casa de Jehová será por cabecera de todos los montes, será ensalzado, correrán todas las naciones y dirán: subamos al monte de la casa de Jehová, caminaremos en sus sendas, por sus veredas andaremos, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esa ley tenía que volver en la nueva Jerusalén, en el postrer tiempo. A eso se dice universalmente, la ley tiene que predicarse y su conocimiento tiene que ser a nivel mundial. Eso dicen las profecías. Muy bien, hermanos, entonces son prácticamente 5 pactos del Dios de Israel y el nuevo pacto que se hizo con Jesucristo. En el nuevo pacto, pues, la ley antigua continúa como base y fundamento de la moralidad del pueblo de Jehová y de Cristo, porque la ley es la columna vertebral, es la central básica, instrucción básica para el pueblo de Jehová y el pueblo de Jesucristo. Eso estamos dando a conocer a todos ustedes qué cosa es el pacto. Pacto quiere decir una reciprocidad de beneficios y obligaciones, donde Dios nos dice: si tú cumples estos requerimientos de la ley, yo te daré esta promesa. Entonces eso se cumple con Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo está, como dice la doctrina de la ley, como sana doctrina en el Evangelio de Jesucristo. Entonces eso nos habla en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. Nos dice: empero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley no es dada para el justo, sino es puesta para los injustos, para los pecadores, transgresores, parricidas, matricidas, homicidas, los sodomitas y perjuros, para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Este es el Evangelio
de que yo predico según Dios que me ha encomendado, dice San Pablo. O sea que en el Evangelio de Jesucristo continúa la ley antigua como sana doctrina para enseñanza del pueblo de Jesucristo. Muy bien, hermanos, entonces estaremos tratando también otro tema, los puntos básicos para que el pueblo cristiano podamos entender y conocer.